Buenas tardes desde el Bolsar en Mercado por Profesionales, nuestro segundo programa del año. Les habla Alexis Chubaró, acompañado de Rubén Pascuali, Martín Oliver, que lo vamos a tener grabado en la segunda parte del programa, y Manuel Ollamburu. ¿Cómo les va, muchachos? Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes. yo al borde de debutar operativamente. Bueno, Así que si terminamos la grabación, vamos a hacer la primera operación de spread de inversiones. felicitaciones. Bueno, felicitaciones, Ale. Gracias muchachos. Esperemos que sea con éxito. Bueno, acompañado de un mercado que rebotó sobre las medias. Si quieren, podemos arrancar mirando el gráfico del Dow, que era el que. Ahí sí, no sé si lo estoy compartiendo. Que el otro día rebota sobre la media y sostenido. El más complicado, que era el Nasdaq. Les voy a compartir el Nasdaq. O sea, el Dow no dice nada, está dentro del triángulo y hasta que no vaya a alguno de los extremos no va a resolver, claro. El que venía más complicado es el Nasdaq. El Nasdaq rompió y para mí lo que hizo estos dos rebotes, lunes y martes de rebote, miércoles y jueves, para mí esto es pullback y vuelve para abajo. Es decir, le veo un poquito más de chance de baja. Lo que no traje hoy es el gráfico de la tasa 10, pero sigue sostenida arriba de 1,70. Sí, Ale, así es, sigue arriba de 1,70, 1,71 está la tasa del bono del Tesoro a 10 años. La verdad que, sí, ahí te escuchamos. La verdad que todo esto tiene, digamos, una clara correlación con los datos que se han conocido esta semana de la inflación en los Estados Unidos. Uno de los datos, bueno, la inflación más alta en muchísimo tiempo, una interanual de 7%. Sin embargo, y a pesar de que fue un poquitito más alta de la que se esperaba, lo que creo que trajo un poco de alivio fue que la mensual fue inferior a la de noviembre, la inflación de diciembre 0,5 versus 0,8, y la interanual, a ver, ingresa en la medición de los 12 meses el diciembre del 2021 y se da de baja el del 2020 que tenía un guarismo menor. Pero la sensación que tienen, digamos, muchos inversores, operadores, que intervienen en el mercado, es que estamos muy cerca del techo de esta inflación. Veremos si ahora la Reserva Federal puede, con toda la batería de medidas que puede tomar para adelante, de las cuales la reducción del tapering es una de las más importantes, y la suba de tasas proyectadas para este año. Allá hay quienes están hablando de 3 y hasta 4 subas de tasas de interés. Veremos, hay que mirar muy de cerca cómo viene la inflación de los próximos meses, hay que mirar de cerca el mercado laboral. Hubo un dato del desempleo que fue un poquito mayor del que se esperaba, pero nada que pueda cambiar demasiado las cosas. Hay algunos bancos, que he leído algunos informes de bancos del exterior, que ven que tal vez esta suba de tasa no sea todo lo pronunciado que en un primer momento se estaba hablando, porque ellos creen que el tema de inflación no se va a desmadrar. Bueno, son todos desafíos que vamos a ver a lo largo de este año, pero claramente el panorama es diferente al del 2021, con todo lo que eso impacta en mercados. Hubo algo la semana pasada, lo comento porque fue después que nosotros hicimos este micro, que en las minutas de la Fed apareció que además de la suba de tasas, además de todo esto que estamos hablando del tapering, la Fed podría empezar a reducir su hoja de balance. ¿Qué quiere decir? Que no solo dejaría de comprar bonos, sino que podría empezar a vender. Y esto fue lo que hizo que algunas de las ruedas de la semana anterior tuviste bajas adicionales, y eso es lo que vos mostrabas ahí, que en los gráficos, que se refleja bastante más claramente o impacta más en el Nasdaq. Pero yo creo que este año, como veníamos marcando anteriormente, comparto la visión que tenés, Alexis, en cuanto a que puede bajar un poco más, y no estoy tan seguro cuánto más, porque por un lado tenés ese escenario que es cambiante, y por el otro tenés que empezamos a ver, arranca el viernes con algunos balances de bancos, estados financieros, pero me parece que lo que vamos a ver ahora va a ser bien diferente de lo que vamos a ver a lo largo del 2022, con lo cual
ahí tenemos un comportamiento mixto de cosas que pueden ser positivas y otras que no lo son tantos. Un poco para cerrar esto que quiero marcar, la mayoría de los analistas están viendo una proyección de crecimiento en los principales índices americanos entre el 7 y el 9%, solo Dios sabe si esto se va a dar, pero claramente estamos bastante lejos de lo que fue el 2021. Con esto, al menos en mi opinión, si yo tuviera que armar una cartera desde el punto de vista de no de un corto plazo, sino ser algo más previendo una estrategia, las acciones de bancos, las acciones ligadas al consumo, acciones más defensivas, acciones value, acciones ligadas al sector de salud. Creo que por ahí pasa, y las petroleras que van a traer muy buenos balances por la suba que tuvo el petróleo, sobre todo durante el último trimestre del año pasado y que todavía, bueno, nos falta verlos y convalidarlos en precios. Eso es un poco así a grandes trazos lo que estoy viendo y lo que creo que viene para adelante, obviamente con mucha selectividad. Rubén, respecto a lo que decías de la tasa de inflación de diciembre, si bien es cierto que hubo una baja respecto al mes anterior, también es cierto que estamos hablando de la inflación para el mes de diciembre más alta, por lo menos de lo que yo estuve viendo de los últimos 20 años para un mes de diciembre en Estados Unidos. Es cierto. Cerca de 15, no me acuerdo, creo que miré hasta el año 2005, que era donde tenía datos. Si vos mirás la inflación de diciembre de 2018 fue menos 0,1, 0,1 2019, 0,2 2020. Estamos en 0,5. Con lo cual, yo por el momento, si bien he leído a algunos analistas que ya se arriesgan a decir, bueno, a la FED tenía razón, la inflación no era permanente, era algo transitorio, y quizá ya hayamos visto lo peor con tasas de 0,9% mensuales, yo todavía no me arriesgaría a plantear que el fenómeno ha sido terminado. Y en este sentido, también hablaste del desempleo, viendo que la tasa de desempleo en Estados Unidos ya está por debajo de 4, con una inflación que cierra el año en 7,2, la más alta desde 1982, yo diría que la política monetaria para el año que viene es lo que planteó la Fed en diciembre. No creo que haya cambios. Me parece que ese es el camino. Primero, como bien decías, es reducción de compras cuando se vaya cobrando renta, de títulos, bueno, van a comprar menos. Después viene la reducción de balance directamente, que quizá venga con un desarme de activos. Y finalmente la suba de tasas por lo menos 3 o 4 veces. Con lo cual, no creo que sea un buen año en líneas generales para emergentes, Rubén, con este panorama. No sé cómo ves eso. Yo digo para ir pasando ya al mercado argentino. Me parece que esto, cada vez que pasó en Estados Unidos, no fue una buena noticia para los mercados emergentes en líneas generales. Eso es cierto. Cuando vos tenés una suba de tasas, digamos, el mercado americano todavía te tira un poquito más porque de alguna manera te está reflejando una economía que está sobrecalentada, que suben las tasas precisamente para bajar un poco eso. Las empresas siguen ganando dinero hasta que llegas a un nivel de suba de tasa de interés donde el crecimiento se pone en juego y ahí es cuando se revierte el ciclo. Todavía ni empezamos la suba, pero se empieza a temperar lo que se espera en cuanto a resultados de rendimientos de alternativas en acciones renta variable en Estados Unidos. Ahora es cierto que cada vez que tenés suba de tasas, obviamente el eslabón más débil, que son los emergentes, lo sufren. Pero en ese contexto, digamos, y mirándolo en visión de lo que es nuestro país, obviamente no podemos ir contra la corriente, pero la realidad es que somos tan extraños que nosotros fuimos contra la corriente cuando todos subían, más allá de que tuvimos un año donde el mercado accionario, producto de precios ridículamente bajos, terminó siendo una de las mejores alternativas. Lo cierto es que está extremadamente golpeado y que los drivers, en mi opinión, no pasan porque si la Fed sube un cuarto de punto o medio punto las tasas de interés a un 3/4 de punto con los rendimientos que vos ves en nuestro mercado, sino por otros temas que hoy también generan preocupación en nuestro país, que es el acuerdo con el fondo. Creo que en otro contexto de normalidad, te doy la derecha y te digo, sí, estamos en problema porque es de libros que pasa exactamente lo que vos estás marcando. Ahora acá tenemos el tema fondo, que es un tema central, y lamentablemente, digo lamentablemente porque eso no es una buena noticia,
pareciera, cuando vos escuchás al ministro de Economía, cuando escuchás a los políticos, básicamente estoy hablando del gobierno, pareciera que, decíamos la semana anterior, el porcentaje de que no se arregle va subiendo, y creo que de la semana anterior a esta ha subido bastante, a tal punto que algunos ya están diciendo o pensando de que va a haber que no llegamos a marzo, que vamos a tener que conseguir de alguna manera algún tipo de waiver y todo eso. Bueno, lo que yo quiero marcar acá, y lo habíamos estado hablando en la previa, creo que en esto compartís, es que el tiempo que vaya pasando mientras no lleguemos a un acuerdo nos juega claramente en contra, nos juega claramente en contra, y acá no estoy hablando del mercado, estoy hablando de la economía, estoy hablando de la gente. El mercado es un poco una caja de resonancia de todo lo que pasa en el país, pero una empresa que tiene que ir a buscar financiamiento, una deuda como la del Club de París que vence también en marzo, los créditos que pueden venir de otras entidades multilaterales, es decir, todas esas cosas están en juego cuando decimos no arreglamos con el FMI. Entonces, la pregunta... Sí. Te agrego esto, Rubén, convalidando lo que planteás. Si se tiene que tomar una decisión de inversión, muchas empresas empiezan a tomar decisiones de inversión los últimos meses del año anterior, es decir, últimos meses de 2020 para ver, de 2021 para ver qué iban a hacer en 2022 o ahora en enero. Claro. ¿Qué decidís? Si todavía no sabés, si se acuerda, si no se acuerda, qué va a pasar, qué va a ocurrir con las tasas, qué va a ocurrir con el... No hay un sendero claro tampoco de tipo de cambio. Entonces, a mí me toca conversar con muchas empresas pymes, incluso imagínate las grandes le ocurre lo mismo, pero hay un nivel de incertidumbre tal que esto paraliza mucho la toma de decisiones de inversión, y obviamente que eso es una pésima noticia para el desarrollo de la economía argentina, que ya de por sí tiene una tasa de inversión bajísima. Así que no, convalido lo que decís, pero sobre todo planteándolo hasta desde el punto de vista de cómo afecta a la economía real puntualmente, más allá de lo financiero. Eso está reflejado hoy en las paridades que tienen los títulos públicos, los dolarizados. Cuando vos ves una L30 otra vez, digamos que pagó esta semana, pagaron, el gobierno cumplió, pero más allá de eso, que vos decís, bueno, mira qué bien, algo que debería ser normal, estamos otra vez hablando de $30. Esto demuestra el desinterés que hay por el mercado argentino, aunque los precios tengan esos niveles bajísimos. Tampoco ves una venta desaforada. Lo que sucede es que el que está adentro, no ves el gran vendedor, pero no ves el comprador del otro lado. Y como siempre tenés una masa de que necesitan dineros o que se asusta con muy poco volumen, con escasísimo volumen, acá y en el exterior, los precios se te van deshilachando, y eso es un poco lo que estamos viendo al compás de un largo o lento camino hacia un acuerdo donde no tenés ninguna pista. Lo que preocupa es del plan quinquenal que se había anunciado, no vimos un número. En la presentación que se hizo el otro día en el Congreso, no vimos un número. No sabemos si en este llamado, hoy el gobierno llamó a sesiones extraordinarias en el Congreso, no sabemos si ahí se va a tratar algún tipo de acuerdo. Escuchaba o leía hace un ratito que la vocera presidencial decía que el gobierno ya le había presentado el plan a los Estados Unidos. Yo no sé, quiero creer que no son las filminas que mostró Guzmán. La verdad es que incertidumbre es la palabra que podemos subrayar, en el entendimiento que también las negociaciones siempre uno supone que son secretas, que lo que nosotros conocemos es algo muy, muy superficial, pero no deja de preocupar que no tengamos ninguna señal, y eso es lo que está reflejando el mercado de bonos hoy por hoy. Y de Yapa, el dato de la inflación que acaba de salir, vos lo tenías, y comentalo. Bueno, eso también está mostrando algo preocupante, porque, bueno, hacelo vos el comentario, lo que hablábamos un poco antes de... La inflación de diciembre, más allá de los controles de precios, que además sabemos, porque la historia lo muestra, que son solamente paliativos de corto plazo, que sin un programa de estabilización, un programa de desinflación o antiinflacionario que realmente tenga congruencia, un programa de esto que los economistas decimos tanto, un programa de equilibrio general, no estas cuestiones de equilibrio parcial, sino un programa donde se tenga en cuenta todos los mercados, todas las variables. Esto no va a funcionar, pero adicionalmente el dato es malísimo, 3,8 y 4,4 la inflación núcleo, Rubén. La inflación del año en Argentina cierra en 50,9 y 54,9 la núcleo.
a pesar del control de precios impuesto por el gobierno en el mes de noviembre, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que yo creo que la inflación del 2022, esto ya deja un sendero de una inflación muy alta de vista al futuro. Nosotros sabemos muy bien que de alguna manera la inflación, la expectativa de inflación te crea nueva inflación hacia adelante, sobre todo en un país que tiene el track record nuestro, entonces muchas veces se remarca porque después el costo de reposición, y bueno, pero la inflación en parte es eso, por eso hay que generar un shock de expectativas, sin un programa eso no va a darse. Entonces, como para bajarlo un poquito a mercado, y agrego un tema más, que lo hablábamos antes de empezar a grabar. No podemos seguir viendo que el tipo de cambio oficial se mueve al 1, 1,5 mensual y tenemos una inflación del 3,8. Esto claramente en algún momento va a tener que corregirse. Te lo comentaba antes, estuve haciendo un trabajo sobre los tipos de cambio y el tipo de cambio real multilateral, que si bien es algo relativo porque depende en qué momento uno lo compara, estamos con un atraso cambiario realmente importante ya en el tipo de cambio oficial, e incluso el dólar financiero, que hace unos meses uno decía, no, a 200 es carísimo, ya no es tan carísimo. Y si esto empieza de alguna manera a estabilizarse y la inflación continúa, que es lo más probable, bueno, de acá a unos meses vamos a estar diciendo, bueno, el financiero a 200 ya no es caro y posiblemente estemos hablando de un dólar oficial que muestra un atraso preocupante. Entonces, como para bajarlo un poco, a ver si podemos darle algunas herramientas a los inversores, Rubén. Sí. ¿Qué sabemos? De Estados Unidos, a ver si coincidís, se viene política monetaria mucho más restrictiva, después habrá que ver cómo actúa, cómo impacta eso en el mercado. Por ahora bien los bancos, lo había mencionado vos la semana pasada, puede ser que a los bancos esto les juegue a favor, no sé si coincidís en eso, sí, que puedan continuar, a tener presente bien los fundamentals en el mercado de las empresas tecnológicas, porque ya no es como años anteriores que subía y subía todo, que subía el Nasdaq y cualquier empresa de tecnología uno compraba y venía con suba. Creo que hay que empezar a ser un poquito más detallista en cuanto a lo que uno va a comprar, ir a buscar valor en los fundamentals. No sé si coincidís en eso. Sí, totalmente. Es un poco lo que mencionaba. Los bancos, por aquello de que los bancos son quizás el único sector que se favorece con una suba de tasas. De hecho, la trasladan a los usuarios, a los que vayan a pedir los préstamos, y le mejora claramente la rentabilidad. Tal vez sectores ligados al consumo, acá hay que mirar más que acciones tecnológicas, las acciones value. Igual, de todas maneras, creo que parados en mediados de enero, lo que se ve tal vez es una perspectiva de que vamos a tener un duro año en términos de suba de tasas. Yo creo que cuando estemos cerca de fin de año, si miremos para atrás, seguramente, ojalá se dé, pero es mi feeling por lo menos, que la suba de tasas que se van a producir, que no dudo de eso, pero no van a ser tal vez tantas como se imaginan al comienzo. Pero esto va a depender básicamente de todos esos datos que, además del mercado laboral, que por ahora viene bien, tiene que ver con los datos de inflación. Yo no creo que el tema de la inflación sea solamente transitoria. Se había complicado, había algunos que decían de que empezaron otra vez a faltar suministros, todo, pero eso se va a normalizar. Pero de todas maneras, me parece que estamos cerca, no sé si fue diciembre o será alguno de los meses del primer trimestre, pero es muy probable que veamos un sendero descendente de la inflación en Estados Unidos. Por eso que creo que en la medida en que se vaya sintiendo el triple efecto de una Fed, reduciendo las compras, termina de dejar de comprar, empieza a vender y después viene el tema de suba de tasas, habrá que ver ese efecto combinado que produce, porque también hay que decirlo, la Fed no quiere dañar al mercado, siempre se ha movido de una manera bastante cautelosa y me parece que eso también lo vamos a ver este año. Eso sí, va a alterar, como bien marcas vos, ganadores y perdedores. Sectores ligados al consumo, qué sé yo, digo como ejemplo, una Procter & Gamble, por ejemplo, me parece que como empresas representativas de esos sectores pueden andar bien. Hay que tener cuidado con las empresas de tecnología, sobre todo aquellas que tienen múltiplos altos, acciones defensivas.
Estoy pensando en Verizon, que es una empresa que junto con AT&T hicieron la semana anterior un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos por el 5G, y que es una empresa que tiene una distribución de dividendos que anda en el orden del 4%. Es decir, el dividend yield es altísimo. Pensemos lo que paga un bono argentino. Entonces digo, creo que hay que, a ver, nos tenemos que curar en salud, al menos es lo que yo estaría viendo para proteger una cartera. No es lo mismo este año, no es que salir a ganar a lo loco, sino ver cómo se desencadenan las cosas. En Argentina la película es diferente, y bueno, el dato que vos estás marcando de hoy, le sigue poniendo fichas a los bonos ajustables por ser, eso me parece que está. Y yo creo, y el mercado lo está marcando, que la aceleración en la devaluación del tipo de cambio oficial, que yo no creo que sea una devaluación discreta, yo creo que más temprano que tarde va a llegar. Lo va a hacer. Te lo está marcando el mercado. Vos mirás las tasas de retorno y son cada vez más negativas. Eso te está marcando, hay un sector del mercado que lo está buscando eso. Es cierto, porque es necesario. La semana pasada yo hablé de que tarde o temprano las tasas iban a subir, a los 2 días el Banco Central movió. Es probable, te lo dije fuera de cámara, yo creo que puede venir otra suba de tasas adicional, porque vos vas a necesitar, para amortiguar la suba del tipo de cambio oficial, para que eso no tenga un impacto tan fuerte en la tasa de inflación, una suba de tasas. Sobre todo para que no haya una fuga masiva de pesos que están en activos en pesos, a tasa en pesos, hacia dólar link o bonos en dólares o futuros de dólar mismo. Pero a mí me parece que puede ser que se postergue. O sea, la economía argentina se está moviendo con desequilibrios muy grandes, y como muchas veces resuelve la política y no la lógica económica, si vos me preguntás a mí como economista, yo digo, no puede seguir otro año más esta locura de que el tipo de cambio se mueva a menos de la mitad de lo que se está moviendo el ritmo de la tasa de inflación. O sea, 1,5 contra 3 de inflación, 3,5. No puede. ¿Por qué? Porque el atraso cambiario termina perjudicándote la actividad, te termina demorando ingreso de dólares vía la balanza comercial. Argentina necesita tener balanza comercial positiva porque nadie te financia un déficit de cuenta corriente. Entonces, como no tenés financiamiento, estás obligado a tener cuenta corriente positiva. Ahora, si la estrategia va a ser atrasar el tipo de cambio, jugar con el flujo que te entra de Expo para ir importando y ir de alguna manera retaseando importación en base al flujo de Expo que tenés con tipo de cambio atrasado, no se espera un gran crecimiento en 2022 y eso va a tener impacto en actividad. Entonces, yo hoy, para bajar a la inversión, digo, yo hoy me jugaría un poquitito más por los SER que por un dólar linked, porque temo de que ese ritmo de devaluación del oficial, que creo que va a llegar tarde o temprano, puede ser bastante desparejo, y que en los primeros meses del año no se dé con la fuerza que debería darse. O sea, para mí el tipo de cambio oficial debería estar moviéndose a una tasa más cercana al 3 mensual que al 1,5 como se ha venido moviendo. Pero el tema es, no va a ser lineal. Yo creo que ese razonamiento iría más en línea con un posible no acuerdo con el fondo. Porque si acordás con el fondo, obviamente una de las primeras cosas que te va a pedir es que lo aceleres, porque hay una cosa que marca una clara diferencia con lo que fue el año pasado. Además que no es un año electoral, que eso ya de por sí es muy importante. El año que viene sí lo es. Entonces ya 2 años más le explota todo, pero no tenés los precios de la soja que tuviste el año anterior, ni tampoco tenés la super cosecha por un tema climático, ya están empezando a aparecer, y esto tampoco es un tema menor. Y además Rubén, la suba de tasas en Estados Unidos, y una política monetaria restrictiva nunca jugó a favor de los commodities, todo lo contrario. Entonces, con lo cual, más a mi favor, tenés toda esa serie de cosas y no tenés tampoco el impuesto a la riqueza que tuviste el año pasado. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que, más allá de lo que uno imagina que desde el punto de vista de la ideología, de la voluntad, de lo que quiere hacer el gobierno, la realidad lo impulsa a hacer otro tipo de cosas. Hoy todos sabemos lo que hay que hacer. Creo que más o menos, si vos buscás economistas de distintas extracciones, inclusive internacionales, saben más o menos el camino que tiene que llevar a Argentina. El problema es claramente político. Es totalmente político. Y la política es la que
solamente va a poder destrabar esto, porque otra cosa no se puede. Entonces, el problema es que vos no solamente tenés cortocircuitos entre el gobierno y la oposición, sino dentro del propio gobierno. Y ahí es donde se traba todo. La semana que viene, supuestamente, porque ya se postergó esta semana que estaba previsto, va a haber una reunión entre el gobierno, al menos lo que se había anunciado, entre el gobierno y la oposición para presentar algo parecido a un plano, lo que se quiere hacer con el fondo, antes de ir eso al Congreso. Veremos si esto se da, pero en la medida en que se vayan postergando todas estas reuniones, un observador de mercado lo que mire dice, acá no hay acuerdo, acá esto es incertidumbre, y la resultante de eso es lo que estamos viendo. El mercado te está mostrando la incertidumbre en los bonos con este deshilacharse, como te mostraba, con un volumen escasísimo, y del lado de las acciones, si bien están recuperando terreno levemente, en realidad lo que están ajustando en algunos casos es tipo de cambio, pero también el volumen es paupérrimo. Sí. No solo acá, sino también en los Estados Unidos. Pero no tenés el vendedor grande. Es decir, acá no podemos decir ni blanco ni negro. Lo que me está mostrando el mercado es que estamos en una enorme zona de incertidumbre. Obviamente, el que tenga claro lo que puede pasar, debería de obrar en consecuencia. Nosotros, yo por lo menos no lo sé, acá se separa un poco lo que uno quiere que pase de la realidad, pero no podemos dejar de ver de que la posibilidad, el porcentaje de que esto no llegue a un acuerdo como todos pensábamos antes de marzo, lamentablemente no está apareciendo y no sabemos si lo que vemos es una estrategia de comunicación para presionar y que finalmente salga algún tipo de acuerdo, o finalmente se va a dar esta situación. Obviamente el mercado votará en consecuencia. Claramente nadie lo sabe, yo con esto cierro, yo creo que se va a acordar con el fondo, creo que tarde o temprano se va a terminar acordando, la pregunta es si no viene un waiver en marzo para después postergar y llevar la incertidumbre al extremo, pero yo creo que el acuerdo tarde o temprano va a estar. El tema es si el acuerdo sirve para algo o no. Claramente que si el acuerdo se diera la semana que viene lo anuncian, para mí sería alcista para el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado ha bajado mucho su expectativa. Yo creo que en un momento, a mí mismo me pasó, yo creía que podía haber acuerdo antes de fin de año, el mercado accionario argentino reflejó en parte eso y se pinchó. Se pinchó porque se fue pinchando esa expectativa de acuerdo. Yo creo que igual se va a cerrar. El tema es si llega a tiempo como para que tenga un impacto positivo o llega demasiado tarde, en un año donde la política de Estados Unidos va a complicar. Y cierro con esto, Rubén, respecto al mercado local. En términos de toma de decisiones de cartera, cada uno tiene que decidir en base a su perfil. Nosotros no hacemos recomendaciones porque ninguno tiene la bola de cristal. Ojalá supiéramos lo que va a pasar. Pero eso es muy importante que todo inversor lo tenga presente. Pero me parece que para un inversor que lo que está buscando es cubrirse por lo menos de la tasa de inflación, a mí me parece que hasta el momento la tasa de interés sigue corriendo por debajo de lo que va a ser la inflación. Entonces me parece que tener en cartera algunos instrumentos ajustados por ser puede ser una alternativa. Y cierro con esto, para los inversores, recuerden que están debutando los CDRs que van a replicar ETF, Rubén. No sé si querés mencionar algo sobre eso, pero puede ser una alternativa para empezar a acompañar índices del mercado americano. Hay, creo que son 8 o 9, me parece que son 8 ETF. Básicamente tenemos los que replican los principales índices y hay algunos sectoriales. Y hay uno de tecnológicas también. En mi opinión, y de acuerdo a lo que estábamos hablando, yo lo que estaría mirando con atención es el que tiene que ver con el sector financiero. Un poco porque en lugar de comprar un banco estaría comprando allí el sector financiero. Después tenemos los principales índices, está el S&P, tenemos el Nasdaq, y hay hasta uno del Russell, que hubiera sido muy interesante tenerlo hace un año atrás. Pero digamos esto, desde el punto de vista institucional, esto es una buena iniciativa de BIMA, esto es algo que hace mucho, lo que estamos en mercado bregábamos para tener este instrumento, y que es como comprar una cartera de un grupo de empresas que tienen que ver o que son representativas de un ETF que, bueno, cada uno está especializado en una cosa. Así que, bueno, Manu, esto que ya es inminente, que la cotización va a ser para los inversores minoristas una muy buena alternativa de inversión. Me imagino quizá en algún momento hasta se habrá, no sé si habrá base de opciones, habrá que ver si después
Bima lo habilita, pero hasta podrían operarse opciones el día de mañana, pues están habilitadas las opciones sobre CDRs sobre alguno de estos ETF. O sea que se abre un mercado interesante para los inversores y, como vos decís, es una manera de diversificar dentro del mercado argentino, diversificando sobre activos del mercado americano, ¿no? Con carteras ya armadas. Así que, Lástima bueno, que sale con mercados sí. con una problemática compleja. Pero bueno, pero están ahí, lo tenemos en el mostrador y es bueno tener mucha mercadería que uno pueda echar mano en los distintos momentos. Así que bueno, esta es buena para Bima. Bueno, Bima también va a tener más negociación. Para la acción cotizante de Bima también es una buena alternativa, y ya que vos mencionaste algunas cosas que pueden pasar, también para las empresas que exportan, atención con esto, una posible mejora que uno descuenta que va a haber, no sabemos ni la magnitud ni cómo será, si será, como decíamos, un aumento del crawling peg o será un salto discreto, pero para las empresas que exportan, este sinceramiento que se le debe al tipo de cambio oficial no deja de ser una buena noticia. Lo mismo para aquellas que tienen activos en el exterior, que recordemos que se tienen que evaluar al dólar oficial y que cuando se hace el ajuste por inflación, que se toma el índice de precios, le terminaba jugando en contra. Ahora, si eso por lo menos se refleja al igual de la inflación, esa pérdida no va a estar, y si lo que uno espera, que el dólar oficial en algún momento le gane a la inflación, tendría que tornarse en rentabilidad. Muy Bueno, Manu, importante lo que decís, lo Rubén. perdimos a Lo Alexis. perdimos, Alexia, así que voy a hacer la despedida yo, pero interesantísimo eso, a mirar bien el activo de la empresa que uno está comprando, a mirar bien el balance, a ver qué hay en esos activos. Rubén, Selectividad. selectividad. Rubén, gracias, un placer como siempre escucharte, se aprende mucho de vos y bueno, nada, a Alex lo perdimos por un problema técnico, les agradecemos a todos por estar del otro lado en este espacio que denominamos Mercado por Profesionales. Fundada en 1962 en Arkansas por Sam Walton. Para el 67 contaban con 24 tiendas. En 1972 salieron a cotizar en la Bolsa de Nueva York. En los 80 las ventas llegaron al billón anual y contaban con 21.000 empleados en 274 tiendas. En el 92, a los 74 años, muere Walton, habiendo expandido su negocio a 1.928 locales con 371.000 empleados. En el 94 se expanden a Canadá con la compra de Walcon Store. En el 96 abren su primer local en China. En el 97 festejan sus primeros 100 millones de ventas al año. En el 98 se expanden al Reino Unido con la adquisición de Asda. En 2002 lideran el ranking en la Fortune 500. En 2007 lanzaron Walmart.com. En la siguiente década se expandieron por el mundo y actualmente buscan desarrollar canales de venta a través de la realidad virtual. Con una capitalización bursátil de 400.000 millones de dólares, emplea a 2,2 millones de personas en 11.500 locales distribuidos en 28 países alrededor del mundo. Bueno, Martín, ¿cómo andás? Acabas de ver la presentación en un minuto. Tenés la palabra. Bueno, ¿cómo estás, Alexis? ¿Todo bien? Un saludo ahí para la mesa también. Bueno, hablamos de Walmart hoy. La verdad que el video lo cerraste con un muy buen pie para arrancar con el análisis de hoy. Hoy hablamos de uno de los gigantes en ventas minoristas a nivel global, ¿no? Obviamente, una empresa como Walmart con toda la historia que bien mostrabas en el video. Mira, para tirarte un dato, para tener dimensión de lo grande que es esta compañía, de lo gigante que es dentro del mundo retail, lo que es en el ranking de empresas de mayor capitalización, te voy a pedir que me pongas el primer gráfico, ahí para que lo puedan empezar a ver. Lo que van a ver en el gráfico es la capitalización bursátil histórico de los últimos 20 años de la compañía. Ahí el gráfico 1, es el gráfico naranjita. Ahí tenés la capitalización bursátil histórica de los últimos 20 años de la compañía. Cuando vos hables en el gráfico de precios, seguramente vas a ver la misma proporción en cuanto a la subida del mismo gráfico. Bien, se ve. ¿Lo estás viendo el gráfico? Sí. Sí. Perfecto, está, listo. perfecto, Listo. Sí. Vas a ver que a partir de 2015 también tuvo una subida que lo vas a mostrar vos también después en el precio también de cotización. Bueno, pero para darte la dimensión de la compañía, de lo grande que es, fíjate que en el ranking de mayor capitalización en el mundo ocupa el puesto número 20. Y en el sector retail, que es en el que obviamente participa, es la tercera compañía más grande a nivel global, solamente por debajo
de negocios como Amazon, que tiene otra línea de negocios también, otra segmentación de negocios, y como Home Depot, que también es un segmento, es una línea de negocios bastante parecida. El competidor más directo que tiene, por esta estrategia que tiene la compañía en cuanto a precios bajos y masividad de venta de productos, es una empresa como Costco, y la capitalización de Costco es un 40% menor a lo que es Walmart. Así que como para que tengamos dimensión en esta introducción a la compañía. Las ventas de la compañía en el último trimestre crecieron más de un 9%, 96.000 millones de dólares, pero cuando iba haciendo el análisis, lo separé más que nada en lo que tiene que ver con las fortalezas de la compañía para que veamos cuál es el punto fuerte de la empresa para realmente decidir nosotros ser inversores o no, obviamente. El primer punto que vi a través de los datos que te voy a ir compartiendo ahora como fortaleza es el retorno al accionista. En el último año pagó dividendos por $2.20 tiene un programa de recompra de acciones por un total de 7.400 millones de dólares. Si sacas la cuenta, se le devolvió al accionista un total de $12 en todo lo que tiene que ver el año 2021, ¿no? $12 en total en devolución. Y para que tomes dimensión de esto, te decía, 7.400 millones de dólares en recompra de acciones. En el último trimestre generó free cash flow por 7.700 millones de dólares. O sea, la empresa está recomprando sus propias acciones por un total prácticamente lo que tiene que ver con un trimestre de beneficios de flujo de caja libre, ¿no? Y esta recompra de acciones, te decía, es un constante dentro de los últimos 10 años, este programa de recompra de acciones. De hecho, hace unos 10 años tenía 4.000 millones de acciones en circulación, hoy está rondando los 2.700 millones. Lo que sí, el dividendo tiene un crecimiento bastante tenue, en lo que tiene que ver un 4,2% anual. Es un crecimiento bastante flojo en ese sentido. Pero le vi que paga trimestralmente bastante seguido y permanentemente, y de 55 centavos por ahí. Exactamente, anda más o menos en los 55 centavos, que te da el $2.20, que es lo que te comentaba recién. Claro, por eso, pero está bueno, algo vas cobrando. Básicamente esa era parte de mi conclusión, ahora lo vamos a ver. Segundo punto fuerte también que tiene la compañía es, valga la redundancia, es el fuerte posicionamiento frente a la inflación. Te voy a pedir que me pongas la segunda placa, el de la inflación, y ahí vamos a comparar. Lo que saqué ahí es el gráfico de, no la inflación en general, que da un 6,8% interanual, anualizada, sino que solamente la inflación de alimentos. Eso es lo que estamos viendo ahí, son todos los datos mensuales de la inflación, solamente en alimentos y bebidas no alcohólicas. Y te traigo este ejemplo porque más del 55% de los ingresos de la compañía provienen de este segmento. Si bien no es el 100%, pero bueno, es uno de los segmentos más importantes para la compañía en cuanto a ingresos. Así que a modo de ejemplo, quería hacerte esta comparación, pero en realidad, fíjate cómo va más o menos alineado, ¿no? Todo lo que tiene que ver la inflación en alimentos con la inflación en general, ¿no? La núcleo general. Ahora, cuando nosotros analizamos la compañía, en realidad la pregunta correcta que nos deberíamos hacer es si realmente la gente, su clientela mantuvo el nivel de consumo o al contrario, si lo contrajo. Ese sería el dato clave principal para conocer si realmente la empresa se mantuvo o no y puede sostener... O sea, ¿esto qué quiere decir? Si la inflación fue recesiva o no. Para la compañía, ¿no? Estamos hablando siempre para la compañía. Mira, los dos datos claves en este sentido, en este punto, es que las transacciones para la compañía le crecieron un 5,7%, o sea, la cantidad de ventas. Como, y el ticket, digamos, ajustado a digamos, como si la inflación misma. Como la inflación misma, y tenés un ticket promedio de aumento, con un aumento del 3,3%. Cuando la categoría de alimentos, en realidad si lo ves en términos monetarios, en términos de ingresos, tuvo un incremento de 3.600 millones de dólares. De hecho, este incremento en ventas en alimentos y bebidas no alcohólicas es el crecimiento más fuerte de los últimos 6 trimestres. También le crecieron otras categorías como
la parte de venta de autopartes del automotor, la parte de productos escolares y demás, dado un poco el momento económico y la reactivación económica en general. Los sólidos resultados que se presentó y que fueron muy por arriba de los estimados por los analistas para este tercer trimestre del año fiscal 2022, así le cierra el año fiscal para la compañía, radican principalmente en esta fortaleza que te quería marcar en el análisis, ¿no? La fortaleza de la búsqueda de valor por parte de los clientes en medio de este aumento de precios de toda la economía. Para que tengas una idea, como te decía al principio, tanto Costco como Walmart tienen esta estrategia de precios bajos y de una cercanía con el cliente mucho mayor. Hablando de cercanía de la compañía para con el cliente, la tercera fortaleza que te quería marcar también tiene que ver con la expansión propia de su segmento de ventas y de la modernización de la compañía. Tenés un dato clave que es, lo comenta la misma empresa en su página, el 90% de la población de Estados Unidos vive en menos de 15 kilómetros de alguna de sus tiendas, el 90%. Esto hace que tenga una ventaja realmente muy, muy importante respecto de otros competidores mucho menores, por eso te hablaba de lo gigante que es esta compañía. Y la misma compañía te dice que está obviamente preparado no solamente con sus ubicaciones físicas, sino también en lo que se pudo modernizar en cuanto al lanzamiento de aplicaciones y en cuanto a lo que es el acercamiento con el cliente mediante las formas de pago, retiros en tiendas, como para hacer básicamente lo más accesible al cliente, lo más cómodo posible la venta, ¿no? Generar una venta lo más... De hecho, viste, está incursionando en todo esto nuevo del metaverso y tratar de que digamos, cambiar esta modalidad de compra a la realidad virtual y adaptarse por ahí a las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, en realidad vos sabés que para todos los que hacemos análisis fundamental y llevamos este tipo de análisis de compañía tan exhaustivo, el punto del management es muy importante. Y hubo un director, un CEO que estuvo hasta hace muy poquito, que lo que intentó hacer con la compañía es pasarla del sector retail al sector más tecnológico, y de hecho se metió un poco en el metaverso mucho antes que Facebook, allá por el año 2017, que hay una plaquita que mostraste en el video que es muy interesante, que habla un poco de eso, ¿no? Tener un asistente virtual en donde vos te podías meter virtualmente a comprar todos los productos con la especificación del caso. Esto ya fue una idea del management anterior, así que te lo decía como fortaleza, ¿no? No solamente la expansión en la ubicación física de las tiendas y la cercanía con el cliente en cuanto a lo poco que tienen que recorrer para poder acceder a una tienda, sino también esta modernización, ¿no? A medida de estas diferentes ramas, digamos, a través de las aplicaciones, diferentes medios de pago, y todo esto del metaverso que, bueno, se viene con mucha fuerza. Lo que te voy a pedir ahora también es la placa número 3 y la 4, si querés ponerlas en continuado. La placa número 3 te va a mostrar el crecimiento del comercio electrónico en los últimos años, en los últimos 10 años. Fíjate que llega más o menos a un 12% del total de ventas de las compañías. Está dentro de ese rango, Walmart también le representa el comercio electrónico un 12% de todas las ventas del año fiscal 2021. Y si querés ver la otra placa, ahí vamos a ver qué es lo que viene hacia el futuro también, todo lo que tiene que ver con el retail e-commerce, y ahí vas a ver cuáles son las perspectivas de los analistas respecto del crecimiento del retail para los próximos, hasta el 2025, para los próximos años, con un crecimiento todavía mayor al 14% anual compuesto. Eso te da también una participación y una consolidación de la empresa porque está muy bien posicionada en este segmento también. Otra cosita también, y ya te cierro con algunos números de la compañía para cerrar el análisis. En la expansión que mostrabas un poco en el video, tiene una participación en jd.com. ¿Te acordás que habíamos hecho el análisis? La habíamos visto, sí. La habíamos visto. Lo habíamos mencionado también ahí, una participación del 10%. Cualquiera que no haya visto el video, creo que es de hace unas 3-4 semanas atrás, lo tienen ahí dentro de bolsar.com, dentro del canal. Y te cierro con los datos de la compañía. Tiene un retorno sobre activos del 3,3%.
En realidad el promedio de los últimos 5 años era de 5,4. La empresa te informa acá en este sentido que se debe en cierta parte a las desinversiones que está haciendo, principalmente en el Reino Unido y en Japón. Argentina también, pero la verdad que la inversión en Argentina casi que le hace cosquillas a lo que es el negocio global de la compañía, y un retorno sobre inversiones muy interesante de 14,5% en los últimos 12 meses. Tenés una proyección de ganancias de $6,40, lo que te daría un PER forward, o sea, mirando al próximo año de 21 meses, y tiene una beta realmente muy, muy sólida, de 0,53. La beta tiene que ver con la volatilidad comparado con el mercado, ¿no? 0,53 está dentro del rango de empresas muy sólidas como Coca-Cola, por ejemplo, que creo que tiene un rango también parecido de medio punto. El dato también a tener en cuenta es, a ver cómo le pega a la compañía en los próximos trimestres, es el aumento del tax rate, o sea, la tasa de impuestos, ¿no?, que está imponiendo un poco el gobierno de Biden. Hoy por hoy tiene una tasa de impuestos del 24,5%, mucho más alto que sectores como por ejemplo las empresas tecnológicas, que están pagando aproximadamente entre un 15 y un 17%, así que ese también es un punto que vamos a tener que tener en cuenta. Como te decía, para cerrarte un poco el análisis, la compañía participa de un sector denominado de empresas sólidas, un poco lo que te decía hace un ratito, comparado con empresas como Coca-Cola. Lo que sí están previendo los analistas dentro de lo que es el objetivo a largo plazo del crecimiento de ventas es que sea de apenas de un dígito. Este segmento de empresas tiene un crecimiento de ventas de ingresos entre un 10 y un 12%. Este sector en particular, más allá del crecimiento que tuvo de casi del más del 9%, lo que están pensando los analistas es que se va a mantener ahí dentro de un solo dígito, ¿no? Y márgenes operativos también ajustados dentro de un solo dígito, todo esto mirando siempre para la próxima década. Y como cierre, conclusión, no sé si vos querías agregar algo, pero como conclusión del análisis, como idea de inversión, como opción de inversión, es una opción obviamente muy defensiva, que tenés mucha cobertura, como estábamos hablando, frente a la inflación, en los movimientos de la economía para los próximos trimestres. Eso siempre es lo que está generando en el mercado últimamente mucha incertidumbre, a ver cómo se ataca la inflación, el aumento de tasas, seguramente lo van a estar hablando en la previa, lo hablaron con Rubén en la previa. Sí, ya lo que hablamos la semana pasada, viste que ya estaba la tasa que estaba caliente y eso ya, la definición alcista impactó en el mercado. Impactó, obviamente está pegando en las empresas tecnológicas con valuaciones un poquito más altas, más agresivas que el resto. Fíjate que las empresas más value o con una... Sí. Lo que estoy viendo es eso, ¿no?, en el mercado. Ahora, escúchame, ¿no tiene un price earning muy alto? ¿50 años, más o menos? Sí, pero por eso yo te marcaba el forward, que es de 21, por la tendencia al crecimiento. Hoy, el crecimiento de la compañía está del beneficio por acción. En realidad, el crecimiento en el beneficio por acción está más o menos en los $6,10. La empresa proyecta $6,40. Si lo proyectás, como te decía, con el PER forward, estamos hablando del precio actual, ¿no? Te da más o menos 21 veces. Si sacas la cuenta, que sí, es fácil, vale 140 y pico de dólares, así que más o menos te da. Dividido 6,40. Así que eso te da un forward 20 y pico de de años. Sí. Así que por eso te traía este dato, porque en realidad es el dato más a mirar que el PER que está teniendo actualmente, ¿no? Bueno, así acá que te comparto el gráfico. No, perdóname, yo te interrumpo, ¿qué me ibas a decir? No, cerrá si querés con el gráfico. No, simplemente lo que puedo observar acá, que venía con una línea de tendencia proyectada, un poquito más larga, se puede tirar también, entonces, pero, a ver, si bien salió de esa línea de tendencia última, tampoco, viste, está desarrollando una gran baja, es decir, se mantiene lateralizado, se mantiene en un triángulo sin definición de corto plazo. Bueno, corrigiendo todo este movimiento, digamos, si vos te fijás, más o menos está lateralizado desde
desde toda esta zona, ¿no? Desde los últimos Sí. 2 años. Tuvo Sí, una fuerte baja, mirá esta fuerte baja que tuvo en principios del 21, que no sí. es la del Corona Crash, sino que fue posterior, pero bueno, también como una corrección de todo el movimiento previo que tuvo, ¿no? Una Sí, empresa sí, que si la mirás en el largo plazo tiene una tendencia claramente alcista, ¿no? sí. Sí, a ver, como te decía, como conclusión, es una opción claramente defensiva, justamente para estos momentos, en donde vemos empresas con valuaciones un poco más exigentes, en donde, a ver, nadie se quiere bajar de la fiesta hasta último momento. A medida que fueron Bueno, presentando y hubo un rumor ahí de aumento de tasas, más pronto que tarde, ahí, bueno, se empiezan a desligar ciertas posiciones con, con valoraciones un poquito más exigentes, ¿no? Estamos hablando prácticamente de algunas tecnológicas, no me gusta mezclar porque algunas están en precios no tan altos, ¿no? sí, sí. Bueno, ahí tiré algunas líneas de aceleración, viste, adicionales. Pero bueno, digamos Sí, que está en una zona, daría la sensación que la zona de 150, que es esta zona de acá arriba, ya es una resistencia importante y va perdiendo. Fíjate, los máximos siguientes no llegan ahí, es como que va perdiendo fuerza el papel, y creo que es sí, un poco lo que le está pasando a todo el mercado. sí. Lo veníamos hablando la semana pasada eso. Así Sí, que sí, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. el fuerte está en la devolución, en el retorno al accionista por parte de las recompras de acciones y por parte del dividendo, creo que ese es un punto muy fuerte, más que por revalorización de precio de la cotización. Te decía, tiene una muy fuerte cobertura frente a la inflación, a los movimientos de la economía, un muy fuerte posicionamiento también en tanto físico como en la innovación tecnológica que está llevando a cabo, con una muy baja volatilidad y una muy buena tasa de retorno de valor al accionista, todo un poco como para englobarte el análisis que te estaba comentando. Perfecto. Bueno, Martín, entonces, una vez más decirle a nuestros oyentes que lo nuestro es compartir un poco de conocimiento y no significa ningún tipo de recomendación de compra profesional de parte nuestra, sino que es simplemente hacer un análisis y compartirlo. Y no representamos, cada una de nuestras opiniones no representa ninguna firma ni a los mercados ni a ninguna institución que está vinculada al sistema financiero, sino que personal nuestra. Y bueno, muy bueno el análisis. Solamente damos Y análisis desde lo fundamental para que tengas exacto. herramientas para ver si te cierra a vos como inversor este tipo de ideas. Y por lo menos, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho el tema del conocimiento. Empezás a conocer empresas que a lo mejor no le das importancia, pero bueno, acá tenemos CDR. El que quiere puede operar un CDR digamos, en la punta que quiera. Entonces, Totalmente. el conocer un poquito la empresa te brinda no jugar tanto con los ojos cerrados. Bueno, hoy, Eh, desde el punto de vista del CDR, tiene un punto importante. Al ser una empresa defensiva, estás comprando prácticamente dólares, estás manteniendo un tipo de cambio. ¿No? Una Bien, empresa como próximo, Coca-Cola sí, también. sí, tal cual, tal cual. Próximo 7 de febrero estaremos iniciando el curso de Fundamental con Martín y con Rubén Pascuali, y el 8 de febrero estaremos con una nueva edición del curso de opciones. Los esperamos, nos vemos con todos el martes que viene acá en Mercado por Profesionales. Buena semana, Chao, Martín. Alexis. Buena Abrazo. semana para todos.